hay elementos oscuros y referencias ocultistas que no están tan presentes. O sea, primero es la ballena o Leviatán. En la tradición judeo-cristiana, Leviatán es una criatura colosal que habita las profundidades marinas. Es una bestia apocalíptica mencionada en textos como el libro de Job, los Salmos y el Apocalipsis. Leviatán representa el caos primigenio y la fuerza incontrolable del abismo. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo encuentro, en un nuevo programa. Y hoy es un programa especial porque este servidor ha estado de cumpleaños el día de ayer, jueves 4 de septiembre. Una velita más, una vuelta más a el sol. Ha sido un día interesante, ha sido un día bonito, realmente compartido con mi familia, reflexionado, porque ya después de muchos años, hace como unos 20 años, desde que tenía 20, 23, yo siempre reflexiono en ese día y me lo tomo muy, muy a la calma para poder analizar cómo ha sido el año anterior y qué es lo que voy a proyectar al año siguiente. Y hoy es el primer día de mis nuevos 365 días, así que para mí es un mes especial. Siempre septiembre ha sido un mes especial para mí porque muchos familiares míos cumplen años, incluso yo tengo un sobrino que está cumpliendo años hoy, mi querido Oscar. Te mando un fuerte abrazo, un sobrino que lo quiero mucho, que lo quiero como un hijo, que yo lo he guiado de los 15. Hoy está cumpliendo años, le mando también saludos a mi querido Oscar, te voy a mandar el link para que puedas disfrutar el programa del día de hoy que está dedicado para ti. Y como siempre, para iniciar nuestro querido programa y capítulo del día de hoy, invitamos a nuestro querido Armando Azeglio. Armando. Hola, Greg. Primera cosa, disculparme porque ayer se me pasó en la batalla cotidiana. Y nada, damos si querés con mi mate y damos si querés cuando quieras comienzo el tema que nos ocupa, que es un tema que parece banal, pero no lo es. No lo es No, para nada. realmente no es un tema banal porque el día de hoy vamos a estar hablando de una película muy conocida, pero como siempre el cine tiene dentro de sí una simbología, una semiótica, un primado negativo que nos transmite información y que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Y el tema de hoy no es más que hablar de la película del Náufrago, esa película de Tom Hanks, Robert Zemeckis, el creador de Volver al Futuro, y el esoterismo que está dentro e inmerso de esta película. Así que para iniciar, como siempre, le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando. Mira, a mí me sucedió lo siguiente, o sea, por un lado, o sea, cuando la vi la primera vez, yo era un profesorcito que empezaba, viste, a dar clases, llevaba 2 años. Y después hubo un tiempo en mi vida, durante el ejercicio, ¿viste? Del profesorado, donde empiezo a estudiar semiótica aplicada al marketing, ¿entendés? Entonces empiezo a estudiar formas arquetípicas que algunas empresas, siempre en la escuela junguiana, ¿no? Formas arquetípicas que algunas empresas utilizan para fabricar sus logos, para construir, ¿cómo te podría decir? La célula madre de su comunicación, que es el triángulo semiótico. Significante, significado, significación, y cómo alimentan con eso, o cómo posicionan con eso, sus marcas. Entonces, me pasa una vez que veo con mi esposa, con Lore, ¿viste? Volvemos a ver en la noche, en la cama, distendidos del Náufrago, y empiezo a verla, ¿viste? Ya habiendo pasado un estudio denso sobre semiótica, porque escribí algunos libros, ¿viste? Sobre semiótica aplicada a la comunicación de Argentina como destino turístico comparada con España. Y empecé, viste que hay un meme que se usa de DiCaprio en el Lobo de Wall Street cuando dice, y mira, viste una pantalla. Bueno, me pasó lo mismo con el Náufrago. El análisis del Náufrago revela que la película, más allá de ser un relato de supervivencia, está construida, para mi forma de ver, como un ritual fílmico que interpreta o reinterpreta mitos y símbolos del paganismo y del ocultismo. Chuck Nolan, Tom Hanks, no es un hombre perdido, es la encarnación moderna, para mi forma de ver, y te lo voy a justificar después, de Hermes, el mensajero divino que pierde las alas y que atraviesa un inframundo oceánico.
La aparición de Bettina Peterson en el cruce de los caminos, no sé si los que nos están viendo se acuerdan, es la artista que fabricaba alas, está cargada de atributos de una diosa antigua que se llama Hécate, que convierte en desenlace de la película en una auténtica liturgia de la encrucijada. Abro paréntesis, en muchas mitologías, en muchas religiones, la encrucijada, crossroads, si lo llevas a Robert Johnson, el abuelo del blues, vende su alma o pacta su alma en una encrucijada, en un cruce de caminos. Pero digamos que acá Hermes, Chuck Nolan, Tom Hanks, entrega las alas a la diosa que lo custodia, cerrando así un ciclo dentro de lo que es la película. Hay elementos dentro de la película como, qué sé yo, te voy a nombrar algunos. El sacrificio de sangre, después lo implicamos, ¿no? El sacrificio de sangre que da vida a Wilson, ¿no? La pelota con la mano sangrante con la que lleva. La ballena Leviatán como guardián del abismo. Hay una escena donde hay un crucifijo invertido que él cuelga en el top, en la parte más alta, en un promontorio de la isla, como un tótem ambiguo. Los meses que él va marcando dentro de una cueva como justamente marca meses o lleva un calendario con festividades paganas, y la caída del avión en Navidad como inversión del nacimiento de Cristo. La figura también de Kelly, o sea, como vidente, guión espejo de Edward Kelly, que fue un ocultista y fue el inventor, digamos, el vidente y el inventor con otro personaje de la magia enoquiana. Entonces, en la película, estos personajes, estos elementos se entrelazan como un entramado de símbolos que parecen ir mucho más allá de la simple casualidad narrativa. Empecemos por el primero, Hermes. Es el dios de los viajeros, según los griegos, de los comerciantes, de los mensajeros. Chuck Nolan es literalmente un mensajero internacional en la película. Y no solo en un sentido funcional, sino como una encarnación moderna del papel de Hermes. Desde los primeros minutos de la película, la cinta lo muestra como inmerso en un oficio que le exige cruzar fronteras físicas, volar entre continentes, no solo cruzar fronteras físicas, sino simbólicas, como el cambio de idioma y del contexto cultural. No sé si te acordás cuando él está en la plaza, en Rusia, en la plaza de Rusia principal. Su vida está definida, como la de Hermes, por la velocidad, la eficiencia, el tránsito constante, al igual que el dios de la mitología griega, se desplaza entre el Olimpo y la tierra, entre el inframundo y el mundo de los mortales, llevando mensajes y mercancía. El paralelismo se vuelve más evidente cuando observamos que Nolan trabaja para FedEx, una corporación cuyo logotipo ya contiene de manera sutil una flecha oculta entre las letras E y X, símbolo del movimiento, de la entrega y del desplazamiento preciso. Acá podríamos extendernos mucho más, ¿viste? Porque en Occidente, para nosotros, el tiempo se desplaza de izquierda hacia la derecha, ¿entendés? Y bueno, podríamos hacer un análisis. Y otra cosa es que el eslogan de FedEx es overnight, es decir, de un lugar para otro, de la noche a la mañana en un lugar para otro de la Tierra. Pero también la propia naturaleza de FedEx, transportar objetos valiosos, muchas veces urgentes, encaja perfectamente en la misión de Hermes como arquetipo, que no solamente llevaba noticias, sino también objetos sagrados y mensajes divinos que no podían retrasarse. En su primera misión, si vos te acordás, Nolan está en Rusia, coordinando envíos y ajustando tiempos de entrega. Esta escena no solo sirve para caracterizarlo como un profesional obsesionado con la puntualidad, sino también alude a la dimensión hermenéutica, nunca mejor dicho, del mito. Hermes es el dios también de la comunicación en el panteón griego y de la traducción, y aquí Nolan depende de un intérprete para transmitir sus mensajes. En otras palabras, incluso cuando no habla el idioma local, él sigue siendo el canal por el cual fluye la información. Este rol de mensajero internacional, cruzando territorios, mares, lo vincula directamente con la figura de Hermes Psicopompo, que
Hermes Psicopompo era una manifestación de Hermes que atraviesa sin obstáculo la frontera entre los mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La diferencia es que en la película Hermes no transporta almas. El Hermes griego sí transportaba almas o guiaba almas entre el mundo de los vivos y de los muertos, sino que la película transporta paquetes. Sin embargo, y ya vamos a ver dónde, la simbología permanece intacta. Cada vuelo, cada paquete y cada firma de recepción es en clave mitológica un acto de transitar y de conectar realidades que están separadas. En el momento, no sé si te acuerdas del accidente aéreo, el accidente aéreo actúa como un quiebre brutal. El mensajero que surcaba los cielos literalmente con alas, nunca mejor dicho, es derribado y aislado en un espacio que es una isla perdida, donde su principal don, el de la capacidad de moverse y comunicar, queda inutilizado. Su caída durante la misión lo convierte en una versión moderna de un ángel que pierde sus alas, o que pierde recordemos que Hermes tenía sus alas en sus pies, ¿no? Pero en este momento, si vos pensás, las alas están omnipresentes dentro de la película. Entonces, esta caída lo conviene en un ángel que pierde sus alas y debe iniciar un proceso de reconstrucción, un proceso de iniciación, diría yo, de bajar al inframundo para después reconquistar su vida de otra forma. Y así, el resto de lo que va a ser su estadía dentro de la isla puede leerse como una larga odisea para recobrar sus atributos herméticos y restablecer el flujo de comunicación entre su mundo interno y el mundo exterior. En la película, como te dije, las alas son un símbolo central. Hermes, en la tradición griega, está representado, como adelante, con sandalias aladas, Mercurio para los romanos, o alas en los tobillos, lo cual no es un simple adorno, es el signo de su cualidad esencial, como arquetipo, ¿no? La de poder desplazarse entre el mundo sin límites, desde ser puente vivo entre realidades. Sus alas le permiten moverse a voluntad por el cielo, la tierra y el inframundo, llevando mensajes, guiando almas y transportando objetos de un plano a otro. En El Náufrago, estas alas se encarnan en la vida de Chuck Nolan a través, o sea, se encarna en la vida que Chuck Nolan lleva antes del accidente. Chuck, antes del accidente, hace vuelos internacionales, cubre rutas intercontinentales, se viaja en aviones como si fueran la prolongación de su cuerpo. Mientras baja por negocio, transporta no solo paquetes, sino también la idea de conexión global. Él es Hermes, realmente es el arquetipo hermético con el uniforme de la FedEx. Y cuando el avión se precipita en el océano en plena Navidad, este no es un accidente físico, sino una caída mítica, se la puede leer así. El mensajero alado se ve arrancado del cielo y privado de su atributo divino. Nolan pierde sus alas en el sentido literal, los aviones, el vuelo, la movilidad, y en un sentido simbólico, es decir, su rol, su identidad, su función como mediador. Y a partir de ese momento, su mundo se va a reducir a una isla desierta, a un lugar cerrado que lo desconecta del todo y lo condena a una inmovilidad forzosa. La condensación de ese símbolo roto aparece en un solo paquete. Si vos prestás atención, que es una caja con una estampa de alas que él jamás va a abrir. Entre todos los envíos rescatados de los restos del avión, este es el único que permanece inviolable durante los 4 años que él sufre en el aislamiento en esa isla. No abre el paquete con las alas, no lo abre ni siquiera cuando carece de recursos básicos, es decir, cuando cada objeto encontrado es una potencial herramienta para sobrevivir. Esta decisión aparentemente irracional, bueno, vos sos director y vos sabés que en cada película, nada es casual, en cada guión, o sea, nada es casual, nada es irracional, todo responde a un fin último. Pero esta decisión, la de no abrir el paquete, revela que este paquete no es un simple objeto, es un relicario,
es un testigo de la misión, de una misión que este Chuck barra Hermes tiene todavía pendiente. En el microcosmos de la isla, este acto es casi un rito de preservación, diría yo. Proteger las alas es proteger la esperanza y la conexión con su mundo perdido. El destinatario de estas alas es Bettina Peterson, una artista que fabrica esculturas única y exclusivamente de alas en Texas. Y el hecho de que sea precisamente una creadora de alas quien espera el envío, refuerza para mí esta lectura simbólica. En el mito, la figura femenina que guarda o custodia el atributo del héroe o del dios, guión héroe, es muchas veces la encargada de devolvérselo a este atributo cuando viene a faltar en el momento adecuado. Peterson, sin siquiera aparecer físicamente, sino hasta el final de la película, es la guardiana invisible de ese poder que Nolan ha perdido en la isla. Su taller de alas en Texas es narrativamente el santuario donde ese poder va a quedar latente y en forma permanente. Y durante su vida en la isla, este paquete sin entregar con las alas dibujadas se convierte en un faro psicológico. Las aras impresas en su cubierta actúan como un recordatorio constante de que, aunque atrapado, su historia no va a terminar ahí, no termina ahí. Este es el símbolo que al inicio, ese símbolo que al inicio es intangible y pasivo, va a terminar transformándose a medida que va desarrollándose la película en algo práctico y tangible. En el momento de su huida de la isla, Nolan, no sé si te acordás, utiliza una representación de esas alas en su balsa, en esa balsa que él improvisa, ¿no? Y en la vela, el velamen de la balsa, van a estar justamente las alas. Repito, nada es casual, ni en una narrativa escrita, ni en una narrativa visual de la que vos sos más experto. Esto no es una coincidencia, es una clave mítica en el momento en que el mensajero recupera su atributo sagrado y lo utiliza para atravesar una nueva frontera. Ya no surca los cielos como antes, pero navega con alas sobre el mar, llevando el símbolo con él en un viaje de regreso. El cierre de este ciclo es contundente. Ya en tierra firme, lo primero que hace, o lo primero que Nolan va a hacer, es buscar a la destinataria y entregarle el paquete. Este gesto no es simplemente cumplimiento de un deber profesional, sino que para mí es el viaje, este viaje de llevar el paquete tiene todas las etapas del viaje del héroe. Es la consumación para mí de un viaje de retorno al origen. Entregar las alas a quien la custodia simbólicamente, devolver el poder a su fuente y a la vez reclamar la propia identidad perdida. En el mito es el momento en que el héroe regresa transformado, con sus atributos restaurados y con el ciclo narrativo cerrado. En la película es el instante donde Chuck Nolan deja de ser un náufrago para volver a ser el Hermes de la narrativa. Y te doy el pase. Sí, es interesante porque yo nunca había hecho o nunca me había dado el espacio de analizar el náufrago. Obviamente en Remates Arepas hemos analizado varias películas, hemos analizado el impacto de Interstellar, hemos analizado el impacto de The Matrix, que es una película que realmente no solamente revolucionó el cine en su concepto de cómo hacer con el bullet time, con la forma de grabar, sino en la filosofía. Pero fíjate una cosa importante con lo que es el mundo del cine, y yo me voy a enfocar más en lo que representa desde el punto de vista de lo que transmite. El cine siempre ha sido un canal para llevar información a las masas. Por eso es que cuando habían personas, filósofos, figuras públicas que no eran mucho del agrado de las personas y decían que el medio de invasión más perenne que tenían los Estados Unidos era el cine de Hollywood, era cierto, porque el cine de Hollywood siempre ha estado cargado de información. Y yo recuerdo hace muchos años, hace muchísimo, cuando yo
a principios de los años 90 me terminé convirtiendo, en los 80 fue para mí la mejor época del cine, pero en los años 90 yo me fui convirtiendo en el cinéfilo que hoy soy, que prácticamente todos los días tengo que ver algo de cine, todos los días yo tengo que ver algo de cine. Hubo una entrevista que le hicieron a un creador, ahorita no recuerdo el nombre, que él decía, todas las películas vienen cargados con una cuota de verdad. Ahora, ¿cuánta cuota de verdad tiene esa película? Ahí varía la diferencia. Obviamente, yo como cineasta entiendo de que cada película tiene una estructura narrativa, las buenas películas tienen una estructura narrativa donde cada cosa, si yo en la película sale este bolígrafo en ese momento, es porque voy a escribir, no simplemente aparece porque aparece. Entonces, El Náufrago para mí siempre fue una película que yo entendía cómo iba funcionando la narrativa de los años 90. Y yo decía, esta película, ¿cuál es la verdad que encierra? Y te voy a ser bien franco, Armando. Ahorita, mientras tú has ido hablando, es que yo he ido encajando los puntos del Náufrago, porque yo siempre le buscaba, nunca la había analizado a profundidad. Yo soy admirador de Tom Hanks, soy admirador del trabajo de Robert Zemeckis, porque soy fanático de Volver al Futuro, que también tiene su semiótica y su punto esotérico oculto allí, como todo. Nunca lo había analizado a profundidad porque me había parecido una película que dentro de las estructuras de los géneros que se van presentando a lo largo del tiempo, yo decía, ¿dónde encaja la historia de alguien en una isla? Porque en los años 80 se hicieron muchísimas películas sobre situaciones que pasaban en una isla. Está La Laguna Azul, ocurre en una isla. Eh, la historia del barón Munchausen, que también es de los años 80, ocurre en una isla, y hay otras que me vienen a la mente. La famosa película de los Goonies, tienen que ir a un sitio donde está el tesoro, lo que pasa es que está debajo de la tierra, pero simbólicamente representa una isla. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Y esta es la parte importante que quiero que entiendan. Yo desde hace mucho tiempo también terminé entendiendo de que todo lo que se presenta delante tuyo con tus sentidos, tú no le puedes abrir la puerta. Cuidado, por eso mi maestro decía, cuidado con lo que ves y cuidado con lo que escuchas. Porque de manera muy sutil nosotros vivimos en una dimensión, en una realidad, en un planeta que se llama el planeta del libre albedrío, donde en teoría tú tienes que, o tienes el poder para tomar las decisiones y construir tu vida. Y todo lo que tú lees, todo lo que tú ves, todo lo que te dicen, todo lo que tú tienes alrededor, está diseñado para condicionarte. Entonces, para mí siempre el cine ha sido una ventana que te permite ver una realidad potencial o permite moldear la realidad en la cual estamos. Y todos los elementos que están alrededor, nuestra mente inconsciente recibe información desde el punto de vista de que si yo le pongo una imagen, si yo pongo ahorita una imagen de $1 aquí, yo no necesito decir ni qué es $1, ni qué es un billete, ni qué es dinero. El símbolo simplemente me va a decir a mí, de manera inconsciente, que eso es dinero y que la mayoría de las personas están condicionadas a perseguirlo, por ejemplo. Entonces, el cine termina siendo una ventana que uno tiene que tener mucho cuidado lo que ve. Y a veces esas películas que parecen inofensivas, como El Náufrago, contienen un esoterismo y una semiótica y una simbología bastante profunda. Armando. Mirá, sí, o sea, como te dije, yo me adentro en este análisis de formas arquetípicas estudiando marcas, digamos, comunes, no comunes, marcas que están muy presentes en la cotidianeidad con símbolos arquetípicos. O sea, pensá en el logo de Versace, pensá en el logo de Starbucks, pensá, qué En sé el de yo, Tesla. varios logos. En el de- Bueno, El de Tesla tiene un ¿entendés? símbolo ahí bien oculto, bien fuerte. En tanto cuanto la forma arquetípica está simplemente plasmada y esté cristalizada en el inconsciente, en aquello que Jung llamó el inconsciente colectivo, y más efectivo va a ser la comunicación, ¿no? Tengo que hacer muy poco para comunicártelo. Pero volviendo a la narrativa del náufrago, hablamos
uno de los roles de Hermes era Hermes como psicopompo, que en la mitología griega, o sea, que Hermes no solamente, como te dije, es el mensajero de los dioses, sino también es el psicopompo, es el que guía a las almas, que acompaña a los muertos desde en su tránsito hacia el otro mundo, hacia el inframundo. Este rol le permite cruzar sin obstáculos la frontera más infranqueable de todas, o sea, la que separa la vida de la muerte. En El Náufrago, Chuck Nolan reproduce esta faceta de Hermes en un momento clave. Al encontrar, no sé si te acordás, el cuerpo sin vida de uno de los pilotos del avión, no lo deja abandonado a la intemperie ni lo utiliza como un simple recurso en su desesperada supervivencia. No, lo entierra. Lo que hace es enterrarlo. Y este acto aparentemente menor, tiene una carga simbólica directa. En términos prácticos, un gesto de humanidad en medio del aislamiento, es decir, pero en clave mítica, es la representación de un ritual de tránsito. Nolan, el mensajero privado de sus alas, ejerce todavía el papel de acompañante de alma. No puede guiarlo al inframundo real en la película, pero sí cumple con el deber de darle una sepultura tónica, es decir, bajo tierra, es decir, contactando, o sea, o conectando con el significado profundo de la palabra catónico, que en la tradición griega está asociada a lo que pertenece o se relaciona con el inframundo. Este acto del entierro también resuena con el contexto propio de Nolan. Antes del accidente, él siente un profundo pesar por no haber podido acompañar a la esposa de su amigo en su agonía. Una ausencia que lo va a atormentar durante la película. En ambos casos, se trata de una oportunidad perdida o cumplida parcialmente en este rol de Hermes psicopompo. En la vida anterior falla en el estar presente, en el funeral del amigo, y en la isla cumple con el ritual. El guión entonces refuerza así la idea de que incluso despojado de sus alas y de su capacidad de comunicación, Nolan sigue conectado con la función hermética más profunda, la de moverse entre fronteras, entre la vida y la muerte, y de actuar como un mediador, como Hermes. El contexto visual también en la película, y vos sos más experto que yo en esto, subraya esta lectura. Nolan, barbudo, envejecido, con un aspecto que recuerda también las representaciones arcaicas de Hermes, o sea, previas al siglo VI a.C., cuando se lo representa como un dios viejo y barbudo, antes de convertirse en esa figura joven y atlética, se arrodilla, se retira su gorra antes de iniciar la sepultura como si estuviera participando, y de hecho lo es, o sea, está participando de un acto sagrado. Este gesto lo conecta con las descripciones antiguas en las que Hermes, en su faceta de guía de almas, no solamente era veloz y hábil, sino también solemne, respetuoso frente al tránsito de los muertos. En el plano narrativo, este episodio no interrumpe su odisea, sino que y la inserta en un arco más amplio, el del héroe que incluso en medio de la propia lucha por sobrevivir sigue cumpliendo las funciones que lo trascienden. El Nolan psicopompo es la prueba de que aunque él esté caído, su identidad como Hermes sigue intacta en lo esencial. Hay otro símbolo muy, otra vez, repito, ¿viste? Se ha transformado en meme. Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, cuando dice, wow, 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 ¿viste? Cuando está señalando algo, ¿viste? Está viendo una película y dice... Y me pasó lo mismo, ¿viste? Cuando estuve viendo, o sea, cuando la volví a ver con mi esposa, después de haber estudiado semiótica o haber repasado la semiótica. En la tradición mitológica, Hermes no solamente es un mensajero veloz y astuto, sino que también es un inventor. Y entre sus invenciones se encuentra la técnica de encender el fuego mediante fricción. Y esto no es, viste, que yo me levanté y dije, ah, no, mira, el náufrago es Hermes. No, en la tradición, como te digo, Hermes inventa la técnica de encender el fuego bajo fricción, es decir, reunir madera, tallarla con la palma y obtener la chispa que va a dar vida a la llama.
nunca más simbólico, nunca más representativo. El himno homérico a Hermes lo describe como recogiendo leña adecuada, retirando la corteza de la leña y frotando un ramo de laurel con sus manos hasta que se eleva un humo cálido, que es el preludio del fuego. No es un acto de magia, sino es un acto de ingenio técnico. Es un dominio de la materia para producir un elemento vital. En El náufrago, Chuck Nolan reproduce este gesto arquetípico hermético sin saberlo, es decir, aislado en la isla, sin acceso a herramientas modernas. Comprende que el fuego no solamente es un lujo, sino una frontera para él, va a ser una frontera entre la vida y la muerte. Entonces comienza su propio ritual hermético. Frota madera contra madera en un esfuerzo que se mezcla la necesidad física y el instinto casi primitivo, como si estuviera reactivando un conocimiento celular, visceral, ancestral. El momento crucial llega cuando la fricción no solo produce calor, sino también dolor. Nolan se atraviesa accidentalmente, no sé si te acordás, la palma de la mano con una astilla, y de esa herida brota sangre, y en un impulso de frustración arroja un balón o pelota de voleibol que había encontrado en un paquete de los que estaban en la isla. La sangre que estampara en la superficie blanca, formando una mancha que luego se va a convertir en el rostro de Wilson, su compañero. Y aquí es donde la supervivencia cotidiana se carga de simbolismo, o CMX la va a cargar de simbolismo. La sangre de la palma recuerda al mismo gesto de Hermes tallando la madera con la mano. La creación de Wilson a partir de esta herida transforma a la pelota o al balón en algo más que un objeto. Se convierte en una entidad sacrificial o de sacrificio, en un compañero espiritual, si lo expresamos en griego, en un daimón, nacido de una ofrenda de sangre involuntaria. Y es precisamente después de darle vida, pintándole ojos, nariz y boca sobre la mancha, cuando Nolan logra encender el fuego con éxito. Y me acuerdo de la película cuando dice él, hace un gesto así, grita, I made fire, o sea, yo hice fuego. El orden de los elementos en esta secuencia es clave. O sea, primero el sacrificio, la sangre, luego la creación de un mediador, Wilson, y finalmente el don divino del fuego. Y esto nos conecta con otro mito arquetípico, que es el de Prometeo, el que entrega el fuego a los hombres tras un acto de transgresión y sufrimiento, pero también a Hermes en su faceta de inventor y de protector del ingenio humano. El fuego acá no es solamente calor para cocinar o calor contra el frío de la noche, es el restablecimiento de parte de un poder perdido. Es la reconexión con una chispa divina que le había sido arrebatada tras la caída del avión. En este sentido, Wilson no es un mero símbolo de soledad, sino el canal por el cual Nolan va a recuperar su capacidad de transformar el entorno y, en términos herméticos, de volver a iluminar, entre comillas, su mundo. El guión subraya esta transición con la puesta en escena, ¿no? Nolan, agotado, cubierto de sudor, observa cómo el humo se convierte en una llama y grita de júbilo, como te dije yo hice fuego, he hecho fuego, I made fire. Es un grito de victoria, pero también es un grito ritual. Es como si estuviera invocando de nuevo a la divinidad que había perdido antes de caer del cielo. Este episodio, por lo tanto, no es un simple momento de supervivencia, sino un acto de renacimiento simbólico. Recordemos que cumple la película con todas las etapas del viaje del héroe. Entonces, Hermes privado de sus alas, que recupera a través del fuego un fragmento de su poder original y sella con un sacrificio la alianza con un nuevo compañero. Te doy el pase. Sí, es interesante y hay anécdotas ahí porque dentro de las escenas más relevantes de el náufrago está obviamente cuando él termina creando a Wilson, la pelota de Wilson. Está obviamente cuando él hace el fuego. Son puntos en los cuales se plantea
como dentro de la narrativa puntos discordantes que van fortaleciendo y van haciendo mucho más fluido lo que es la narrativa de la historia. Porque si tú te pones a analizar, a partir de la creación de Wilson, y se dice que los seres humanos no podemos tolerar más de cierta cantidad de días sin tener contacto, porque los seres humanos somos seres que requerimos contacto, interacción. Lo que hace que nosotros seamos lo que somos es la interacción, es lo que nos da la convalidación. Y ese es un punto realmente importante dentro de la historia, porque Wilson marca la diferencia, ¿ok? Y no solamente lo he visto en la película de Náufrago, yo lo he visto en muchos relatos, en muchas historias, donde las personas se van creando eh, figuras ficticias para poder sustentar esa soledad. Incluso hay una serie que yo estoy viendo recientemente sobre un chico en el cual el chico va al bosque a hacer camping solo y resulta que acontece que una serpiente lo muerde y cae en un coma inducido por 28 días. Y después de despertarse, después de 28 días de estar en eso de manera obviamente sediento, deshidratado, sin ningún tipo de alimento haber comido durante todo ese tiempo, se da cuenta de que no hay nadie. Y durante todo un año, durante la serie, está buscando un ser humano y después de un año consigue a alguien. Y ahí empieza la narrativa de la historia. Entonces, dentro del náufrago, sí recuerdo muy bien esa parte cuando él marca mucho y esa frase es muy marcada y eso quiero que les quede bien plasmado. Esas frases que se remarcan, así como por ejemplo cuando el personaje de Chris Evans, Capitán América, dice Avengers, unidos en el pináculo de la batalla en el cual ya todos los Avengers han llegado para marcar la diferencia en Avengers Endgame. Todas esas frases en cada película tienen un punto de inflexión, tienen algo específico, no son frases vacías, ¿ok? Eso es igual que la famosa frase que se utiliza en Drácula, ¿ok? Que precisamente recientemente viene una de Luc Besson, que le estoy haciendo cherry a la película de Luc Besson, una nueva adaptación de Drácula vista por este gran director, que a mí me parece un director fabuloso, el director del transporte de Jason Statham, y además de eso, The Valerian, que fue una película infravalorada, pero que tenía una semiótica y yo creo que en algún momento debemos hacer una película sobre, un capítulo sobre esta película. Entonces, esos puntos de inflexión, esas narrativas, es como cuando Drácula pide permiso. Hay una película que se llama Los Chicos Perdidos, ¿okay? De los años 80, donde hay una frase que a mí me marcó mucho, pasar a la casa y pide permiso. ¿Me puedes dejar entrar? Incluso hay una película de Claude Morat que se llama Let Me In, déjame entrar, sobre una niña que es demonio y que pide permiso para entrar a casa. Entonces, dentro del náufrago, esos puntos de inflexión que acaba de expresar Armando, el he hecho fuego, el marcado he hecho fuego, la creación de Wilson, me imagino que en algún punto, un poquito más adelante, vas a hablar sobre cuando Tom Hanks se despide y parece muy superficial el hecho cuando ya dentro de ese proceso que puede pasar la barrera de corales que está dentro de la película y Wilson se cae de la balsa y él se despide con ese dolor y dice Wilson perdóname y le pide perdón a Wilson. Esa es una frase que esconde un elemento ahí trascendental, pero me imagino que mi querido Armando ahí lo va a expresar. Armando. Ah, Luc Besson yo lo admiro. La primera película que vi de Besson se llamó León o El asesino perfecto, Mm, depende, ¿viste? correcto, Una- esa película. no, esa película me partió la cabeza. A mí, Luc Besson y la semiótica que usa de Besson es En esa película no de Luke cuidado. es un maestro de semiótica, de verdad que sí. Wilson en términos, en términos de magia ceremonial, si queremos ponerlo así, es un egregor, o sea que él crea. Y en términos simbólicos, en términos simbólicos también. Pero bueno, sería extendernos demasiado, diría yo.
si seguimos hablando, o sea, tiene mucha simbología entremezclada, una trama simbólica muy, muy fuerte, el náufrago. Después, bueno, está la presencia también de otro arquetipo, que es la diosa Hécate, que es la señora de las encrucijadas y de la hechicería. La Wicca como movimiento la cultúa, pero también recordemos, como creo que te dije al principio, Robert Johnson, el abuelo del rock o el tatarabuelo o el bisabuelo del rock, vende su alma, pacta su alma en una encrucijada. Pero digamos que en el momento, si vos te acordás del momento final del náufrago, lo sitúa a Chuck Nolan en un cruce de caminos y no es un detalle, nada en el cine es casual, ni meramente funcional a la narrativa. En la tradición griega, en la antigua tradición griega, las encrucijadas eran espacios sagrados. En la santería moderna también las encrucijadas son espacios sagrados cargados de poder liminal. Es decir, puntos intermedios entre territorios donde se creía que lo humano y lo sobrenatural podrían encontrarse. Allí se ofrecían en la antigüedad comidas rituales a Hécate, el llamado Deipnon de Hécate, para aplacarla o para solicitar su guía en decisiones difíciles. En el contexto de la película, este cruce no es solamente geográfico, sino también es un cruce existencial. Nolan acaba de regresar de un inframundo oceánico de 4 años y se enfrenta en el final de la película a una nueva vida en la que todo lo que conocía había cambiado. El encuadre cinematográfico lo muestra solo, de pie, en medio del cruce, con el horizonte abierto en todas las direcciones, evocando la soledad y la incertidumbre propias de quien espera una señal, y es simbólicamente el momento exacto en el que Hécate se manifiesta en el mito, cuando el viajero no sabe dónde ir. La iconografía clásica de Hécate la representa con perros, con antorchas y con cabellos rojos que indican su dominio sobre la oscuridad y sobre los umbrales, o sea, sobre los umbrales. Perros negros de caza que simbolizan su vínculo con lo invisible y antorchas encendidas que iluminan el camino entre los mundos. Y en algunas representaciones se la plasma con un resplandor rojizo o llameante. En Náufrago, Bettina Peterson, la artista, la destinataria del paquete, irrumpe en esta escena final con una estética que recrea esta iconografía de manera contemporánea y muy sutil. Conduce, si prestas atención, una camioneta roja, color vinculado al fuego, la sangre y la transformación. Lleva su cabello teñido de un rojo intenso, un detalle visual que la asocia directamente con el fuego y con la antorcha. En la parte de atrás de la camioneta lleva una antorcha de soldar, herramienta moderna, pero que comunica el mismo significado ancestral de la antorcha. La luz que rompe con la oscuridad, el calor que transforma la materia, que guía en momentos de incertidumbre, y a su lado, como no podía ser, viaja un perro completando el conjunto de atributos que tradicionalmente se le identifican a Hécate. La composición visual es tan precisa que parece un cuadro iconográfico trasladado al cine con una, como te digo, con una semiótica, con una representación distinta, pero con una semiótica intacta. Un mensajero que ha perdido el rumbo, que es Chuck, que se encuentra en un punto liminal, y una figura femenina portadora de los símbolos de Hécate que aparece para ofrecerle orientación. En la mitología griega, Hécate no solo protege en las encrucijadas, sino que actúa como una guía, como te dije, entre planos de existencia. Y uno de sus papeles más conocidos es el rescate de Perséfone en el inframundo, acompañada de Deméter. Recorre con antorchas los caminos para traerla de vuelta al mundo de los vivos hasta sus secuestros por Hades. En la película, el paralelo para mí es claro. O sea, el paquete de Nolan lo protege a él durante 4 años con su estampa de las alas y el destino, destino a Peterson / Hécate, se convierte en su conexión invisible con el mundo exterior. Es más que un envío pendiente.
en la película. Es un pacto silencioso que le da propósito y dirección a su vida cuando se ha perdido durante esos 4 años. Así como las antorchas de Hécate iluminan el camino para Perséfone, este paquete en la película ilumina simbólicamente el camino de Nolan en la isla, manteniéndolo siempre vinculado a su misión y a su identidad como mensajero. Cuando finalmente regresa, el encuentro con Peterson en el cruce de caminos cierra este círculo simbólico mítico. Ella no intervino físicamente para rescatarlo de mal, pero fue su presencia simbólica durante los 4 años que lo sostuvo y lo guió. Al entregarle el paquete, Nolan no solo cumple con su promesa, realiza una ofrenda en un santuario natural de Hécate, como es un cruce de caminos, agradeciendo la compañía que lo sostuvo, aunque fuera de forma invisible durante su tránsito por el inframundo. El momento, sin palabras, funciona, en mi forma de ver, como un ritual de cierre. Hermes, Nolan, le devuelve las alas a la diosa que la custodia y Hécate, en su forma moderna de artista y guardiana, le devuelve la claridad para elegir un nuevo rumbo. El cruce queda atrás, pero la elección se abre ante él. Esa elección, ¿viste? Tiene todas las posibilidades del mundo en forma potencial delante de él. Es el verdadero regalo que le hace la diosa Hécate a Nolan. Y te vuelvo a dar el pase. Sí, es que fíjate una cosa importante. Dentro de los impactos de la narrativa del náufrago, es una película que inspira una serie, porque si mal no recuerdo, El Náufrago fue hecha a cerca de los 2001 aproximadamente, si mal no recuerdo, que ya cumplió más de 20 años de haber sido hecha. Esta película inspiró dos otros productos cinematográficos muy importantes o dentro del mundo de la televisión, que para ser exacto, años después se crea una serie llamada Lost, la famosa serie donde precisamente hay un accidente y que tiene un esoterismo, y que ahí te propongo que en algún momento hagamos un capítulo analizando la serie Lost, que es una subderivación del náufrago, porque no solamente es una persona que queda aislada, sino que es un grupo de personas y que se va dando lo que es la profundidad de la interacción de lo que va aconteciendo, y que detrás de esto hay todo un entramado profundísimo que incluso en la serie Lost se llega a pensar, porque termina de un punto de vista muy abierto, que los participantes del vuelo que caen en la isla de Lost están en el inframundo, algo de lo que tú acabas de tocar con la narrativa. Y la otra película que se inspira, y que muchos dicen que es una copia, que es una película de Ridley Scott, que es The Martian, de Matt Damon, donde Matt Damon queda pero aislado en Marte, con la diferencia de que obviamente él puede tener lo que es interacción con los humanos a través de los mensajes que va mandando. Pero la parte importante de todo esto es todo lo que representa cada elemento dentro de la estructura narrativa. Y vuelvo a hacer el remarcado aquí, que nosotros, y eso lo recuerdo de mi profesor de arte llamado Arles, a quien le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo cuando yo estudié cine. Arles decía que nosotros siempre estamos viendo, dentro de todas las películas, estamos viendo el mismo cuento mitológico, siempre contado desde un punto de vista diferente, siempre visto desde una perspectiva diferente. En este caso en particular, y lo ha remarcado mucho Armando, nosotros lo que hemos estado viendo en El Náufrago, lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo hasta que, bueno, hasta que se considere que la humanidad debe existir, es el viaje del héroe, el famoso viaje del héroe, que lo hemos visto en películas muchísimas veces. O sea, lo hemos visto, por ejemplo, el famoso viaje del héroe de Luke Skywalker dentro de lo que es la trilogía original de Star Wars.
el viaje del héroe que se ve dentro de El Señor de los Anillos específicamente, con el viaje de Frodo o con el viaje mucho más marcado dentro de la narrativa del personaje que hace Viggo Mortensen, que es Aragorn, el que se termina convirtiendo en rey. Era un desterrado en la primera película y se termina convirtiendo en rey en la última, y así termina todo el arco argumental de lo que es El Señor de los Anillos. Entonces nosotros siempre estamos viendo elementos mitológicos, estructuras y cuentos, mitos, narrativas mitológicas dentro de todas las películas. Inclusive en las películas que tú crees que no hay nada mitológico oculto allí, está más oculto a plena vista de lo que te puedas imaginar. Regresamos al pase a mi querido Armando. Sí, me hiciste acordar, viste, primero una frase que decía Borges, que decía que lo último, que Homero había escrito todo, que a partir de Homero lo que se había escrito eran variaciones de la Ilíada y la Odisea, ¿entendés? Correcto. Y en cierta forma, viste, el viejo tenía, en cierta forma, sí, tenía razón, o sea, tenía razón, no sé. porque incluso este año viene, el año que viene una película de Christopher Nolan, La Odisea. Otra vez van a contar una película de La Odisea. Y otra cosa, viste, es una frase de Lacan, de Jacques Lacan, que decía que nosotros no pensamos, sino que somos pensados por la cultura donde estamos inmersos. Y la cultura en la que estamos inmersos es judeo-cristiana con pilares en la filosofía griega o el helénico muy fuerte, ¿viste? O sea, repito, o sea, no pensamos, sino que somos pensados. Y en tanto cuanto vos en publicidad o en el branding de tu marca uses una forma arquetípica, un símbolo arquetípico, y más efectiva va a ser tu comunicación a nivel subliminal. Hay un tipo también que yo recomiendo la lectura que se llama Wilson Bryan Kay, que escribió varios libros. El más famoso de él es La seducción subliminal, La era de la manipulación, La orgía en el plato de ostras. Si vos lees los libros de Wilson Bryan Kay, nunca más en tu vida volvés a ver la comunicación publicitaria con los mismos ojos. Brian Kay murió hace poco, ¿entendés? Pero los libros de él, a mí me cambiaron la visión, ¿viste? Sobre lo que es la publicidad y la utilización de la semiótica en la publicidad. Pero volvamos al tema que nos ocupa, que es la película Náufrago. Hay elementos oscuros y referencias ocultistas que no están tan presentes. O sea, primero es la ballena o Leviatán. En la tradición judeo-cristiana, Leviatán es una criatura colosal que habita las profundidades marinas. Es una bestia apocalíptica mencionada en textos como el libro de Job, los Salmos y el Apocalipsis. Leviatán representa el caos primigenio y la fuerza incontrolable del abismo, algo tan vasto y tan poderoso que solamente la divinidad puede dominarlo. Es el símbolo del terror cósmico, de aquello que existe más allá de la comprensión humana y a la vez una pieza clave en el drama del final del mundo según el Apocalipsis. Sin embargo, en la primera reinterpretación de Anton LaVey fue no solo un ocultista, fue el fundador de la iglesia de Satán y de escribir la Biblia del satanismo. El Leviatán deja de ser un enemigo derrotado por Dios para convertirse en un arquetipo de despertar y la fuerza creativa destructiva. Recordemos que estamos hablando de el fundador de la iglesia satánica. No podría decir otra cosa sino esta. En la Biblia satánica de LaVey, Leviatán es el regente del elemento agua, es el señor del mar rugiente, de las fuerzas inconscientes que habitan lo profundo del ser humano. El agua, como dominio de Leviatán, es símbolo del oculto, de lo emocional, de lo que puede hundir o lo que puede elevar, dependiendo de cómo se lo afronte. En el Náufrago, la ballena, no sé si te acordás que aparece en los minutos finales, es la manifestación cinematográfica de este arquetipo.
Chuck Nolan está exhausto, casi vencido por la soledad y la pérdida, flota en esa balsa precaria que se ha hecho tras ver desaparecer a Wilson, como vos dijiste, que le pide perdón porque se le va, y que es su único compañero y sostén emocional, y en ese estado liminal, o sea, entre la conciencia y la inconsciencia, entre la vigilia y el abandono, es cuando esta ballena emerge, acercándose con una presencia que es a la vez majestuosa y perturbadora. La cámara enfatiza el contacto visual. Hay un momento suspendido donde la criatura que surge del mar parece reconocerlo, examinarlo y medir su espíritu. Y esa mirada, ese ojo de esa ballena no es trivial. En clave cristiana podría verse como la encarnación de la prueba final, el hombre frente a la bestia del abismo, entre el umbral, entre la muerte y la salvación. En clave lavellana, o sea, de la Bey, es el instante en el que el caos puro encarnado en Leviatán, que irrumpe no para destruir, sino para sacudir al héroe y obligarlo a despertar. Instantes después que ve esta ballena, Nolan percibe la cercanía de un gigantesco barco de carga, la vía de escape que no es sino la vía de escape que lo va a devolver al mundo de los vivos. El orden de los hechos es significativo. Primero, el encuentro con la ballena, después el avistamiento del barco. Es como si la criatura hubiera cumplido el papel de heraldo, avisándole que el momento de abandonar el reino de las aguas ha llegado. Si entendemos la isla como un fragmento de tierra rodeada por el abismo, o sea, un microcosmo aislado dentro del dominio de Leviatán, la aparición de esta ballena marca el final de su cautiverio en ese reino. En el mito bíblico, no sé si te acordás, Jonás es devuelto a tierra firme por el gran pez tras 3 días en su vientre. En la versión ocultista, Nolan es devuelto por Leviatán tras 4 años de exilio espiritual. Así, la ballena no es un detalle anecdótico, ni un recurso visual para embellecer la escena, es un punto de transición simbólica entre el inframundo marino y la reintegración a la vida normal, la vida profana. En la lectura cristiana representa el caos que se pliega ante el plan divino. En lectura lavellana es el caos que despierta la voluntad de sobrevivir. En ambos casos, Leviatán o esta ballena es un guardián del umbral final. Hay otro elemento perturbador que a mí me perturbó particularmente, que es un crucifijo improvisado. No sé si te acordás que en la cisma de la isla, Chuck Nolan erige una figura humana improvisada, hecha con ramas y con cuerdas y suspendida por un nudo corredizo. A primera vista, podría parecer un objeto accidental, o sea, fruto del aburrimiento o la necesidad de hacer algo para marcar el territorio. Sin embargo, y nada es casual en una película, y vos lo sabes mejor que yo, la elección de la forma y la ubicación revela una carga simbólica mucho más densa para mí. Visualmente, la figura recuerda un crucifijo, pero no es una réplica fiel del símbolo cristiano. En la tradición cristiana, la cruz es un instrumento de martirio que se resignifica como emblema de sacrificio voluntario, de redención y de esperanza de resurrección. En esta versión de Nolan/CMX, el muñeco no está clavado en la madera, sino está colgado del cuello por un nudo corredizo. Este detalle cambia por completo el sentido. Ya no es una representación del Cristo crucificado, sino la de un ahorcado. La postura y el método de suspensión evocan más bien una ejecución sumaria que un sacrificio sagrado. Desde una lectura simbólica, esto puede interpretarse como una inversión o parodia oscura del símbolo cristiano, el Redentor transformado en víctima anónima y la salvación reemplazada por un castigo sin sentido. Colocarlo encima de la isla, en el punto más visible, en ese promontorio y expuesto, añade una sensación de altar profano, diría yo, o de monumento a la desesperanza, como mínimo, como para ir picando, digamos, como se dice en Argentina. Es como si Nolan, aislado, sin contacto con el mundo, hubiera transformado el símbolo central del cristianismo en una declaración de abandono divino. Acá no hay redención,
Acá solo hay supervivencia. Pero también, qué sé yo, existe otra lectura posible más cercana a la antropología y al simbolismo animista. Digamos, una lectura más avena cuáquer, como diríamos acá en Argentina, o sea, más liviana. En muchas culturas, las figuras humanas improvisadas funcionan como tótems o como efigies protectoras, que pueden actuar como guardianas de un territorio. Amuletos fungen de amuletos contra espíritus malignos o incluso como marcadores de la presencia humana en zonas inhóspitas. Visto de esta forma, de esta última forma, el muñeco de Nolan podría ser un artefacto de resistencia psicológica, una figura que vigila la isla, que se erige como presencia simbólica en un territorio dominado por la naturaleza, la soledad y la selvaticidad, digamos así. De hecho, que está en la cima sugiere que no es solo para él, sino también para ser visto desde lejos. Es como un mensaje para cualquier barco o avión que pase, que lo vea y que diga, bueno, aquí hay alguien. La fuerza de este crucifijo improvisado radica principalmente en esta ambigüedad para mí. Si se interpreta desde la fe cristiana, es una imagen inquietante, que invierte la promesa de salvación y la reemplaza con una efigie muda de abandono. Si se interpreta desde el lado de lo animista, del lado animista es un guardián simbólico, un tótem que concentra en sí mismo la intención de resistir. En ambas lecturas es un símbolo para mí cargado de tensión, vida y muerte, fe y desesperación, sagrado y profano. Y al igual que otros elementos de la isla, Wilson, el paquete con alas y la ballena, este crucifijo improvisado figura como una proyección de la psique de Nolan, un signo externo de su lucha interna, un objeto que materializa la delgada línea que separa la cordura de la locura, de la desesperación, y que recuerda que incluso en aislamiento externo, el ser humano sigue creando símbolos para ordenar el caos que lo rodea. Te doy el pase. Sí, eso que acabas de decir es realmente importante, porque el ser humano necesita siempre una figura, el ser humano común, el que está dormido, el que está dentro del sistema, que funciona de manera estructurada, que se para en las mañanas, le hace la comida a los niños, los lleva al cole y va a trabajar y todo ese proceso de una persona que no se da, necesita siempre un punto, un faro espiritual, oculto o dogmático para tener la posibilidad de seguir funcionando. Y dentro de toda esta estructura que hemos ido narrando a través de lo que es la historia del náufrago, desde su punto de vista esotérico, obviamente ya hemos hablado de lo del fuego, ya hemos hablado de la pelota de Wilson, ya hemos hablado de lo que son las alas, el símbolo religioso, porque no hubiera sido tan trascendental, por ejemplo, desde un punto de vista narrativo, si ese punto religioso o ese elemento religioso es colocado en un simple árbol, o es colocado al ras de donde dormía él, o es colocado en la playa. No, está colocado en el punto más alto, porque obviamente nosotros los seres humanos, cuando siempre pensamos en lo espiritual, siempre pensamos en lo que es lo religioso, en esa deidad, en ese ser superior que nos guía, que nos da esperanza, que nos da apoyo y cobijo en esos momentos de sufrimiento, siempre miramos hacia arriba, siempre tenemos la oportunidad de ver hacia arriba. Y siempre se nos habla que la trascendencia, luego de que partimos, que el alma sale del cuerpo hacia arriba, obviamente nos apunta siempre. Al final la direccionalidad dentro de la vida de tres dimensiones existe, pero más allá de nuestra vida no existe. Entonces la parte importante, porque ya hemos ido superando la hora del náufrago, es que es una película que no pasa en la superficialidad. Si tú simplemente viste la película para entender de que fue un accidente, que fue para venderle, por ejemplo, hacer que la pelota Wilson vendiera más pelotas, que sí ocurrió, o que FedEx pagó para que tuvieran publicidad, eso se llama publicidad por emplazamiento dentro del cine. Lo anecdótico es que FedEx no pagó nada.
Mercedes no recibió ni un solo centavo por salir en la película. ¿Okay? Y eso aumentó sus ventas hasta en un 30%. Y pasó lo mismo con la famosa pelota Wilson. La pelota Wilson, las ventas después de la película se dispararon 20%. ¿Okay? Lo que sí no se resintió tanto fue lo que tuvo que ver con la gente cuando viajaba en avión, porque la gente siguió viajando en avión y siempre se ha dicho de que es viajar más seguro en avión que viajar en carro, ¿no? Hay una parte anecdótica que incluso, y de la cual quiero hablar, y no sé si lo tienes implícito dentro del análisis, que hay una escena dentro del náufrago que a mí también me marca mucho, que es porque el náufrago, el personaje de Chuck Nolan, eh, para poder vivir dentro de la isla, no vivía dentro de lo que era una simple cabañita, no vivía encima de un árbol, no vivía dentro de algo que encontró, sino que se fue a vivir a una caverna, a una cueva. Él vivía en una cueva en lo más alto dentro de la isla, pero lo que me parece anecdótico y siempre me ha parecido muy, y entiendo lo que quieren narrar ahí desde el punto de vista cinematográfico, lo que es el time lapse, cuando él de repente una noche se acuesta a dormir y no ha pasado mucho tiempo y está robusto, y después se presenta lo que es cuando ya él está delgado. Obviamente todo el proceso dentro de la creación del náufrago, las personas que no lo saben, el náufrago fue una película que se grabó a lo largo de casi 3 años porque tuvieron que esperar que en ese momento ya Tom Hanks era una persona que había ganado algunos kilos y durante todo un año Tom Hanks volvió a tener en el año 2001 el mismo peso, la misma talla que tenía cuando hizo, por ejemplo, Forrest Gump o cuando hizo Apolo 13, ¿okay? Que era una persona, Tom Hanks siempre había sido una persona muy delgada y se tuvo que esperar un año. Pero esta escena, corrígeme si me equivoco, mi querido Armando, específicamente cuando se hace el movimiento del sol, porque se muestra al sol, se regresa y lo volvemos a ver el transcurso de la noche, tiene está cargado de esa simbología y yo lo asocio, siempre lo he asociado, porque creo que ha sido el único punto que he asociado dentro de la película cuando la vi. Ahora la voy a volver a ver, porque me prometo volver a verla para ahora analizarla con todo lo que has dicho, con la caverna de Platón, que incluso hemos hecho un programa dentro de Entre Mates y Arepas porque podemos ver que nos representa el cielo. Y todos sabemos que dentro de la caverna de Platón, dependiendo de la profundidad en la cual estés, tienes un nivel de conciencia y tienes una posibilidad de ver una realidad. Entonces, esa escena a mí me parece muy simbólica porque representa eso, representa la libertad, el cambio, la transformación, ¿okay? Que yo siempre he tenido esa postura con respecto a eso. Ahí te doy nuevo el pase, hermano. Sí, amén de lo que acabas de decir, que es verdad, o sea, se puede establecer un paralelismo, y voy a tratar de ser breve porque ya estamos pasando la hora. Nolan, en esa caverna, desarrolla un calendario rudimentario dentro de la cueva, ¿no? Y allí, con marcas trazadas en las rocas, registra el paso del tiempo y señala meses claves, entre ellos octubre y marzo, si vos te fijas. Estos meses, más allá de su utilidad para orientarse, poseen una fuerte carga simbólica en contextos ocultistas y neopaganos. Octubre se asocia con Samhain, la festividad que marca el final de la cosecha y el inicio de la mitad oscura del año, momento en que, según la tradición, el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos se adelgaza. También hay una simbología en la caída en Navidad. El accidente del avión ocurre el 25 de diciembre, fecha sagrada por, si las hay, la tradición cristiana, cuando se conmemora el nacimiento de Jesús. Desde una lectura estrictamente simbólica, esto invierte el significado de la fecha. Nolan, en su rol hermético, no nace ese día, sino que cae desde el cielo, perdiendo sus alas, y en este sentido se transforma en un ángel caído. Después hay hay una subtrama, ¿entendés? Que, si querés, él está de novio con Kelly. Él, antes de irse al viaje, le da un anillo de compromiso y ella, en vez de
de disfrutarlo, le dice, estoy aterrada, I'm terrified, me acuerdo. Y vista en retrospectiva, esta reacción va a adquirir en el desarrollo de la película un matiz premonitorio, o sea, podría interpretarse como una confesión por parte de Kelly de dudas respecto de la relación, a comprometerse incluso como una intuición oscura sobre algo que puede romper el vínculo. Ella también, Kelly, le da un reloj a él con su foto, lo cual es revelador, porque es un marcador de tiempo hasta que puedan reencontrarse. Qué sé yo, hay mucha simbología más, o sea, es una película rica en simbología. Si vos querés, cuando él vuelve y la busca a Kelly, Kelly se ha casado y no se ha casado con cualquier persona, se ha casado con el dentista de Nolan, que a él también como subtrama le duele una muela y se tiene que ir a hacer verlo. El actor que interpreta el dentista con el que se casa Kelly es el que va a ser a Mr. Big en Sex and the City. Es este actor, no me acuerdo el nombre. Y en la escena final, después, si vos lo ves, cuando él se encuentra con ellas y tienen un momento de intimidad, ella lo hace entrar a su casa, le muestra una cantidad de recortes que ha tenido y hay un plano donde está marcada la isla donde ella sabía que estaba, ¿no? Entonces, primero, además tiene una hija de 3 años y pico, quiere decir que Kelly no espera mucho, no hace mucho duelo esperando a Nolan para casarse con el dentista y tener el hijo. Y en esa mesa donde están los recortes, ella sabe exactamente, está marcada exactamente la isla donde estaba. Es decir, Kelly sabía dónde estaba Nolan y no se entiende eh, por qué no lo dijo. Y, la relación entonces entre Nolan y Kelly no es solamente una historia de amor interrumpida por el accidente. Es la historia de un héroe que en su descenso final al inframundo es observado por una figura femenina que actúa casi como el oráculo, pero al final elige otra vida, dejándolo libre para continuar su camino. La infidelidad rompe el vínculo humano, pero el lazo simbólico permanece intacto. Ella fue testigo de su odisea y él, consciente o no, fue sujeto de esa decisión o de esa visión. Concluyendo ya, ¿viste? Hollywood no solo cuenta una historia, no solamente cuenta historia, sino que consciente o inconscientemente reactualiza, y vos lo has dicho, antiguos arquetipos paganos y los presentas bajo un envoltorio moderno de cine de supervivencia, en el caso de Náufrago. Lo que para el espectador desprevenido es entretenimiento en clave esotérica puede interpretarse como una ofrenda simbólica a deidades arcaicas como Hermes, Hécate, Prometeo y Leviatán. Y en este sentido, Náufrago puede leerse como parte de un fenómeno más amplio de la industria, el culto disimulado a deidades paganas en el cine hollywoodense, donde símbolos ancestrales se infiltran en las narrativas contemporáneas, manteniendo vivas tradiciones ocultas sin que el público general, como vos decís, el hombre de a pie, los que nos levantamos todos los días para llevar a nuestros hijos a la escuela, prepararles de comer, traerlos, irnos a trabajar, generalmente no notamos. Si no tenés una visión entrenada, digamos. En este caso, en el mío, en la simbología arquetípica no me vino espontáneo, como te dije. Yo fui estudiando semiótica para ver cómo las grandes marcas, utilizan símbolos arquetípicos para construir sus logos, ¿entendés? Y para comunicar ideas y qué sé yo. Y llego a esta conclusión. Sí, ya para ir concluyendo, yo tampoco fue que nací con la super habilidad de ver toda la semiótica y la simbología que estaba detrás del cine, pero siempre tuve esas preguntas adicionales que yo hacía. Por ejemplo, cuando yo vi Volver al Futuro, siempre le hacía esa, porque, por ejemplo, en Volver al Futuro está
la famosa foto donde Marty McFly se va diluyendo, pues supuestamente se va borrando a través del tiempo. Sí. Esa pregunta siempre se le dice a mi papá, oye, ¿por qué se está borrando? Sí, se supone que está existiendo, y esas preguntas los descolocaban. Pero ya lo importante, ya para cerrar lo del náufrago, que es el hecho, fíjate una cosa, Hollywood a nosotros nos ha vendido lo que es, inclusive el género de la comedia romántica, que tuvo un auge muy poderoso y la gente no se preguntaba qué estaba detrás de el género de la comedia romántica adolescente, esa comedia donde dos adolescentes se enamoraban y terminaban felices y toda esa cosa. Eso existen entre el año 95 y el año 2010, prácticamente en la cartelera de todos los meses habían 2 o 3 películas de comedia romántica, ¿okay? Y que te enseñaban de que detrás del final feliz lo que había era hijos, lo que había era gente que tenía que trabajar, lo que había gente que tenía que hacer una hipoteca para mantener la casa y toda la cosa. Pero esta película te muestra algo importante dentro de ese viaje del héroe, que es ese reencuentro entre Kelly y Nolan, Chuck Nolan, el personaje de Tom Hanks, porque te muestra que algo que yo aprendí hace mucho tiempo y cuando lo aprendí desarrollé la habilidad de aprovechar más el tiempo y de aprender a desapegarme, que es el hecho de que el mito que a nosotros nos vendió Hollywood, del príncipe azul, de la historia con el final feliz, toda la cosa, se rompe cuando Kelly simplemente, rápidamente, lo abandona, lo olvida. Realmente no era su amor, realmente era alguien que estaba de manera pasajera. Y hubo una frase dentro de mi propio viaje del héroe. Te voy hablando del año 2017, cuando yo estaba pensando en la posibilidad de irme de mi país. Yo tenía todo, yo tenía todo. Y yo estaba sentado en el mismo puesto donde siempre me sentaba en la ferretería que nosotros teníamos. Y mi hermano mayor me dijo, ¿tú estás consciente de que si tú te vas, todo lo que tienes va a desaparecer? Porque el mundo no te espera. El mundo continúa su andar. El mundo continúa su trayectoria. Y le dije, claro, eso es parte de la vida. Y fue exactamente lo que pasó. La ferretería ya no existe. Obviamente, todos mis familiares en Venezuela tienen 8 años más. ¿Qué no ha pasado en 8 años en mi ausencia? Hay gente que se ha ido, hay gente que ha fallecido, que ya no está. Las calles que incluso en estos días estuve viendo en YouTube, precisamente aquí en YouTube, a un youtuber que graba, camina por las calles de Caracas y las graba. Y vi las calles donde yo crecí, me desarrollé toda la cosa y todo es tan diferente. Entonces, a lo que quiero llegar ya para cerrar es que ese mito, en este caso particular que nos ha vendido Hollywood, se rompe con eso. Entonces, las conexiones humanas, esa te voy a esperar para siempre, no te preocupes, ve a hacer lo que vas a hacer y yo te espero, se rompe. Igual que como ocurre, la otra película que me vino ahorita a la mente, donde ocurre eso, es en Pearl Harbor, esa película de Kate Beckinsale, Ben Affleck y Josh Hartnett, donde termina. 2001, sí. Correcto, Pearl Harbor. En esa película pasa exactamente lo mismo. El héroe va, supuestamente muere, se queda con el mejor amigo, cuando vuelve es todo un triángulo donde te muestra. Aquí hay un triángulo en este caso particular de esa película. Pero bueno, ya con eso quería concluir para que se den cuenta de que Hollywood a través del cine, y yo como director de cine y como cinéfilo se los digo, siempre nos está enviando información, nos está enviando primado negativo, siempre nos está moldeando. Hay que tener una perspectiva más profunda y que tengan la oportunidad de que cada vez que, yo no les digo que no vayan a ver cine, sino que cuando lo vayan a ver, tengan presente de que lo que están viendo es una información es una narrativa que contiene información que lo que busca es moldearlos a su imagen y semejanza. Así que nada, agradecerle a todas las personas que han llegado hasta aquí. Nos hemos tanteado un poquito más. Creo que en los últimos programas hemos estado bien profundos, hablando un poquito más. Agradecerle a todos los seguidores que nos están haciendo crecer, que están ahí comentando en la caja de comentarios, que están compartiendo nuestros programas, que les dan like a nuestro programa. Les quiero dar las gracias a todos porque nos hacen llegar y nos impulsan a nosotros a seguir avanzando en lo que es la primera temporada
de Entre Mates y Arepas, que ya estamos rumbo al último trimestre de este año 2025. Y si eres nuevo aquí en el canal, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificaciones si es que te ha gustado este contenido, danos tu opinión, dale like y obviamente compártelo con esas personas que tú crees que les va a gustar Entre Mates y Arepas y la conversación entre estos dos hermanos kármicos. Para despedirme, como siempre, como digo yo, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma, saluda tu alma. Nos vemos la próxima semana. Namaste.